día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de una serie que comencé hace unas semanas y le he llamado a esa serie El regalo de la gracia. Cuando hablamos de la palabra gracia, no es gracias. Gracias es gratitud, es agradecimiento. Pero la palabra gracia es el regalo de Dios inmerecido a los hombres. Y ese regalo de Dios inmerecido a los hombres es Jesús. Él es gracia. Él es la gracia. ¿Qué es inmerecido? Porque dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Pero cuando vino Jesús, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál fue la razón que Él vino? La Biblia le llama Dios se hizo carne y vimos la plenitud de la gloria de Dios a través de Jesús. Pero ¿a qué vino a Jesús? Alguien dice, ¿para salvarnos? Claro que sí. Vino para salvarnos, pero también vino para que Jesús dijo esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a introducir a Dios como antes no se había introducido, como Dios Padre. Y Él dijo por eso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy, Jesús está hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. El propósito es llegar al Padre. El final es llegar al Padre. Y la única forma es a través de Jesús. Entonces Jesús es la imagen visible de Dios, Padre. Pero el día de hoy, cuando te digo la imagen visible, yo te pudiera hacer esta pregunta. ¿Y tú cómo es Dios para ti? Parece una pregunta fácil. Pero ¿cómo, o vamos a ponerle, cómo te imaginas a Dios? Y es una pregunta muy importante. ¿Y por qué? Porque Dios, ninguno de nosotros lo hemos visto físicamente. No tenemos fotos. El día de hoy, la mayoría de nosotros traemos teléfonos celulares, y si alguien quiere fotos, sacamos inmediatamente el teléfono y todas las fotos que tenemos, los álbumes que tenemos acerca de nuestra familia, de nuestros hijos, en mi caso de nietos, de tantas cosas, tenemos fotos. Ninguno de nosotros tenemos la foto de Dios. Entonces, ¿quién es Dios para tu vida? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? Y es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque te voy a decir, cada uno tenemos diferente perspectiva de Dios. ¿Por qué? Como nos ha ido en la vida. Según nuestras experiencias, eso es lo que creemos de Dios. Para algunos, Dios no existe. Para otros, puede decir, quién sabe si exista. El que dicen que no existe, esos son los ateos. Ateo es sin Dios. Para otros que dicen, no, quién sabe si existe, esos son los agnósticos, que no saben. Otros, bueno, pues Dios es un viejito, con barbas blancas. Para otros Dios es como si fuera Santa Claus. Para otros Dios está enojado o regañón. ¿Cómo te imaginas a Dios? Y eso es una pregunta muy subjetiva, o sea, porque cada uno de nosotros precisamente podemos contestar cómo nos ha ido y lo que pensamos. Por eso, el día de hoy, acerca de esta serie de mensajes, yo te quiero hablar viendo a Dios como realmente es Él. Dios quiere que lo veamos como realmente es Él, no en una forma equivocada. Te voy a decir,
imagínate esto, el pueblo de Israel cuando estaba por más de 400 años esclavos en Egipto, el Señor hace milagros y prodigios, 10 plagas, que con brazo extendido, mano poderosa, el Señor libera al pueblo de Israel de 2 a 4 millones de personas de la tierra de Gosén al norte de lo que es en Egipto, y los salva y los saca de el país más poderoso del mundo antiguo, Egipto, y sin ninguna espada. Y Dios deja deshecho a Egipto. Dios hace eso. Llegan al Mar Rojo, un mar. Viene el viento, el soplo de Dios y divide las aguas del Mar Rojo y seca el camino. Y esos 2 a 4 millones de personas caminan por ahí. Milagros. Ahorita estábamos hablando de Dios milagroso. Todo eso sucede. Y te estoy mencionando, todo eso sucede. Y luego el ejército del faraón empieza a caminar, empieza a cabalgar en sus carros de guerra, y las aguas los cubren completamente y se ahogan. Todos mueren. Ahorita se estaba diciendo, Dios está peleando por ti. Exactamente. ¿Quién estaba peleando por el pueblo de Israel? Dios. Y haciendo milagros. Después empiezan a cruzar un desierto caminando. ¿No es fácil? ¿Y qué hace el Señor? Les pone una nube arriba para protegerlos de los rayos solares. Y luego de noche esa nube se convierte en una columna de fuego para darles luz y calor. ¡Wow! Día tras día se abren los cielos y cae un pan del cielo, maná del cielo. Y uno dice, literalmente el pan le está cayendo del cielo. Literalmente les cayó. Y después de eso, van al monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí a orar. Y como Moisés se tardaba mucho y estuvo más de 40 días orando, ¿saben lo que hace el pueblo de Israel? Dicen, pues no sabemos qué le pasó a Moisés. Y que le dicen a Aarón, haznos un Dios. ¿Y qué hace Aarón? Les pide alhajas, les pide oro, prendas de oro, y las funde todos, y con eso hace un becerro de oro. Y escucha, y mira lo que Aarón dice: este becerro de oro, este es Dios que te sacó de Egipto. Entonces, ¿cuál era la imagen que tenía Aarón? Un becerro de oro. ¿Esa era la imagen correcta? No. Por eso el día de hoy, cuando yo te pregunto, ¿cuál es la imagen que tú tienes? Muy variada. Por eso el día de hoy yo te quiero dar que podamos entender, ver realmente quién es Él. Y este mensaje lo estoy dividiendo en dos mensajes, hoy y la semana que entra. Pero yo te quiero dar lo primero de este mensaje, viendo a Dios como realmente es y algo como Él es. La Biblia nos dice que Dios es bueno. Él es bueno. No tu bondad o no tu perspectiva de bondad, no, Él es bueno. En Salmos 86:5 dice esto, la palabra de Dios, si lo puedes leer conmigo. Todos juntos vamos a leer esta porción. Dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Qué hermoso. Tu amor es inagotable, pero no dice que es para todos, es para los que piden su ayuda. Pero Él dice, eres
tan bueno y dispuesto a perdonar. Dios es tan bueno. Salmos 31, 19. Dice esto: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acudan a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Qué hermoso que si acudimos al Señor, Él es bueno, Él nos protege. Escúchame, Él nos protege, pero no significa que Dios es un talismán para que me quite las malas vibras, para que nada en el mundo y nunca me pase nada malo. No, no, no. En otra parte de la porción de la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún con Dios vamos en ocasiones a padecer cosas, claro que sí, pero Él promete que no estamos solos, Él va a estar con nosotros. Amén. Entonces, pero dice: y que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Pero qué grande es la bondad, la bendición de Dios. Está hablando que Dios es un Dios bueno. En Salmo 33, 5 también dice esto: Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Por eso el día de hoy quiero decirte, si tú crees o no crees en Dios, no importa, Dios es bueno. A pesar de lo que creas o no creas, Él sigue siendo bueno. Va más allá su bondad de lo que tú y yo nosotros creemos acerca de la bondad, pero Él es bueno. Ahora, la Biblia no dice tan solo que Dios es bueno, también nos dice que nosotros no somos buenos y aún malos en comparación con Dios. Somos malos en comparación con Dios. Te voy a decir, cuando nos comparamos unos con otros, pues unos con otros, unos pueden ser mejores que otros, pues, humanamente hablando. Pero si tú y yo nos comparamos con Dios, Él es bueno y nosotros somos malos. Y quiero que veas esto. En Mateo capítulo 19, verso 16, dice esto: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Está mencionando, nada más hay uno que es bueno. Y fíjate cómo dice uno en mayúscula. Significa solamente hay uno, solamente Dios es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Solamente Dios es bueno. Pero si solamente Dios es bueno, ¿cómo somos nosotros? En Mateo 7:11 dice esto: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Si me lo pueden buscar en la Reina Valera 60, este versículo, por favor, y si me lo pueden poner, pero en la Reina Valera 60. Entonces dice: así que ustedes, gente pecadora. Ahorita en la versión que vamos a leer, mira esta: y digo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. No, sí, ese es Éxodo. No, Mateo 7:11. Mateo 7:11. Si nuestros padres siendo malos, y tú puedes decir: ay, ¿cómo sabe que ese es malo? Mi papá era muy bueno. Qué bueno. A comparación de otros que quizás era muy bueno, qué bueno. Pero todos somos. Dice: pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pero habla del Padre. ¿Cuánto más dará buenas cosas a los que le piden? Y dice Padre, y está hablando Padre mayúscula, ese es Dios. El Padre nos da buenas cosas, pero habla primero de nosotros. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y hay padres en forma natural que son buenas personas. Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno a que me vaya bien. ¿Qué es el bueno? ¿Cuál es lo que Dios habla acerca de ser bueno? Quiero decirte, cuando Dios hizo al hombre, en Génesis capítulo 1, versos 28 y 29, dijo esto Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a la imagen de Dios. Fíjate esto. ¿Y cómo la imagen que es Dios? Bueno. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, a la imagen de Dios. Muy bien, y después de que lo hizo a la imagen de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dijo el Señor? Dijo, ahora fructificad y multiplicar la tierra. O sea, reproduzcanse. Pero reproduzcanse siguiendo la imagen de Dios. La imagen buena de Dios. Entonces, ¿quién es el que da la imagen de Dios? Los padres. El papá es el que da la imagen de Dios. Aquí, Dios Padre creó al hombre a la imagen suya. Entonces, si no nos dice, multiplíquense. Ahora sigan esta imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? No un becerro de oro. No es lo que tú y yo pensamos. No. ¿Cuál es la imagen de Dios? Que Dios es bueno. ¿Y qué es, como ahorita te decía, qué es ser bueno? Es parecernos a Dios. Es seguir lo que sigue nuestro Dios. Seguir a nuestro Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre en el capítulo 3 de Génesis comió del árbol, se separó de Dios, del Padre. Tú nada más miras 3 capítulos más del libro de Génesis y comienza el capítulo 6 de Génesis diciendo, y la maldad se había multiplicado sobre toda la tierra. La maldad sobre todos. Y en el capítulo 7 viene el diluvio. Pero ¿se siguió llevando la imagen de Dios? No. ¿Cuál era la imagen? De nosotros. La imagen pecadora. Por eso está hablando, no nos podemos comparar con Dios. El día de hoy me da tristeza que hay personas que se sienten tan buenos y mejores que Dios. Ay, yo tengo compasión por los niños. Ay, y si nos empezamos a investigar, eres un mentiroso, hipócrita, porque cuántas cosas no tienes compasión, ¿no es cierto? Ay, pero, ay, si yo fuera Dios, yo como quisiera a los niños. De veras, herencias son del Señor los niños. El Señor los ama más que tú y yo. Y uno cree, y personas se creen mejores que Dios. Algunos enojados con Dios porque no me dio la bendición o no me dio el milagrito que le estoy pidiendo. ¿Qué es la imagen de Dios? Por eso, algo que es muy importante, hay una maldad en nosotros. Te voy a decir, a los niños no se les necesita enseñar, y desde niñitos, escúchame, son bebés y ya se enojan. Todos los que son madres y padres han visto a los, y ya les reconocen. Ah, está llorando porque tiene hambre. Está llorando porque tiene sueño. Ah, ese está llorando porque tiene coraje. Y los padres inmediatamente reconocen el tipo de llorido. ¿Y quién le enseñó a tener coraje? En maldad.
fuimos concebidos. Qué tremendo, en maldad. Y luego dice en Romanos 3:12, dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, esa es la perspectiva. Nosotros no tenemos esa perspectiva de Dios, que el Dios en su infinita bondad que Él tiene para nosotros y nosotros siendo malos. Es por eso que nos cuesta relacionarnos con Dios. Y luego nos cuesta relacionarnos con Dios por esta razón. Porque la forma que Dios instituyó para relacionarnos con Dios fueron nuestros padres. Y nuestros padres como nosotros, imperfectos. Nuestros padres como nosotros, ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron, pero tanto ellos como tú y yo y cada uno de nosotros malos. Entonces, teniendo esa situación, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo Dios podemos tener la revelación correcta? Y a continuación voy a estar hablando de las 4 etapas de la revelación de Dios a Moisés. Cómo Dios se reveló a Moisés. Las 4 etapas de la revelación. Cómo los ojos de Moisés fueron abiertos. Y es como nuestros ojos tienen que ser abiertos. Escúchenme. Hemos pasado todos nosotros la pandemia y muchos seguimos con los ojos cerrados. ¿Y qué ha pasado? Ay, pues no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Pues no pude ganar más dinero. A otros sí les fue muy bien, pero a otros no. Y que nada más es eso. ¿Qué de Dios? Para algunos, ay no, pues yo le pedí a Diosito. Para comenzar, no es tu Diosito, porque no es pequeñito. Es un Dios que no tiene límites, infinito. Mi Dios grande y poderoso. Pero hay 4 etapas. Y el día de hoy nada más te voy a hablar de la primera. 4 etapas, cómo Dios se revela. Dios nos quiere abrir nuestros ojos para ver a ese Dios bueno, esa perspectiva de Dios correcta, porque cada uno de nosotros venimos de familias disfuncionales, de personas como nosotros, malas. Entonces tenemos una impresión incorrecta de Dios. Y en Éxodo 33, 1 al 5. Fíjate este pasaje, vamos a leerlo todos juntos. El Señor le dijo a Moisés, váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacobo. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina, mientras decido qué hacer con ustedes. ¡Wow! El Señor le está diciendo, ustedes son un pueblo terco, rebelde. ¿Por qué? Después de 10 plagas. Después de todos los milagros, después de cada día un milagro del pan, el milagro de que de la piedra sale agua, el milagro que les da codornices porque ya estaban cansados de ese pan y les da codornices para comer, todos los milagros. Y el Señor les dice, ustedes son tercos, rebeldes. Y te voy a decir, esa es nuestra naturaleza. Somos tercos y rebeldes. Somos tercos y rebeldes, pero quiero mencionarte, ¿cuál es
viendo a Dios a través de los... ¿Y cómo veía Moisés? ¿Cómo veía el pueblo de Israel a Dios? Ahorita te decía, como un becerro de oro. En el capítulo antes, ahorita estábamos ahí leyendo el capítulo 33, en el capítulo 32, Moisés sube arriba, sube al monte Sinaí, está 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua. Eso es un milagro, porque nadie puede subsistir sin comer, pero no sin tomar agua. Se muere. Nadie puede sobrevivir eso. Ese es un milagro que él estaba sobreviviendo esto, porque era algo, y estaba en la presencia de Dios, estaba buscando a Dios. Pero, ¿cuál era el problema de Moisés? Ahorita te estoy diciendo, viendo a Dios a través de los ojos de Moisés. Bueno, te voy a decir, en el capítulo 1 de Éxodo, dice la Biblia que el pueblo se multiplicaba tanto en Egipto que entonces el faraón decidió matar a todos los niños varones para que no se multiplicaran. Entonces nace Moisés y nace de una familia levita. Los padres de Moisés, papá Amram, y el hijo y la esposa Jocabed. De ellos nace Moisés. Y dice la Biblia que era muy bonito el niño, pero ya tenía sentencia de muerte. Moisés, lo iban a matar. Para que no lo mataran, que lo ponen en una canasta y lo ponen en el río, y lo descubre la hija del faraón. Y Moisés crece en la casa del faraón. Moisés crece con no su padre biológico, sino el padre que lo estaba criando, ¿quién era? Era el faraón. ¿Y cómo era el faraón? Malo, asesino, idólatra. Imagínate cuál era la impresión de Moisés. Su padre, al nacer, lo quería matar. El faraón, que era su padre, el que lo crió, o el que creció en la casa del padre terrenal, era ese faraón. Y luego a los 40 años también lo quiso matar. ¿Cuál era la impresión de Moisés? De un padre, un matón, un idólatra, un hombre sanguinario. Esa era la impresión de Moisés. Entonces, ¿cómo veía Dios? ¿Cómo veía Moisés a Dios Padre? Pues si al Padre terrenal, porque si ustedes se fijan, en ninguna porción de la Biblia viene la función de Amram, que fue el padre biológico. No lo menciona nada la Biblia, pero menciona al faraón. Entonces, ¿con quién se identificó Moisés? Con el padre que estaba viendo, que era el faraón, que era un asesino. Al nacer lo quiso matar. A los 40 años lo quiso volver a matar. Idólatra, sanguinario. Muy bien. Entonces, pasan esos 40 años, a los 40 años sale al desierto, a los 80 años de edad, Dios viene y se presenta con Moisés. Y hace otro milagro, y le empieza a hablar de una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le habla a Moisés. Y cuando Dios le habla a Moisés, quiero que me acompañes, le habla en el capítulo 3, verso 2. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció. El ángel del Señor es Jesucristo, que se le está apareciendo en un fuego ardiente en medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Era un arbusto de espinos, nada más. Feo. Los arbustos de espinos ni tienen hojas. Nada, feo. O sea, con espinas. Y dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo.
¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Qué hizo el Señor? Dios lo llamó. Algo que el Señor hace lo llamó a Moisés y el Señor te ha llamado a ti. ¿Cuándo? A través de nuestra vida Dios nos ha llamado. Quizás no una vez, muchas veces. Hay veces que no le prestamos atención. Hay veces de que no estamos tan ocupados en nuestros quehaceres pero Dios nos está llamando. Dios llamó a Moisés. Dios nos llama a nosotros. Y después de que llamó a Moisés, en el verso 10, dice esto: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Pongan el verso 10, por favor, 3:10. Dice, ahora ve, porque te envío. Dios llama y luego envía. Y le dice, ¿qué es lo que va a hacer? Tú vas a sacar al pueblo de Israel. Vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Le dice el propósito de Dios para tu vida. No le dice, oye, vas a ser ganadero, vas a ser agricultor, vas a tallar. No. Este es mi propósito para tu vida. ¿Quién se lo estaba dando? Dios. Y otra cosa, ¿a qué edad se los dio? Cuando estaba chiquito para hacer la carrera. Se lo dio a los 80 años de edad. Y uno dice, está bien ruco, disculpen la expresión, está bien viejo. Ya a los 80 ya estás para colgar los tenis. Todavía no cumplía el propósito. A los 80 Dios le habló, le llamó y luego lo envió. A nosotros nos llama y Él nos envía a hacer algo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y uno, ¡ay, qué bonito que Dios me llame! ¡Ay, qué bonito que Dios tenga un propósito! ¿Y cómo reaccionó Moisés? Te voy a dar 5 respuestas que Moisés hizo. Y bien rápido. En el verso 11 dice esto, mira cómo comienza. Pero Moisés protestó. Fíjate la palabra que utiliza, protestó. ¿Qué es una protesta? Yo la busqué en el diccionario, ¿qué es una protesta? Y te voy a decir, una protesta, ahora que la encuentre, es vehementemente dice, es expresar con vehemencia, queja, una disconformidad o oposición. Es estar completamente opuesto. Entonces Dios le está diciendo, te estoy llamando, vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y haz de cuenta como que Moisés, protesto. Me opongo a eso. No dijo, sí Señor, órale. No, se opuso a eso, lo que el Señor le estaba pidiendo. Entonces dice en el verso 11, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces, la primera, ¿quién soy yo? Luego en el verso 13, mire lo que dice, verso 13, pero Moisés volvió a protestar. Otra vez, cuando vean la palabra protestar, me opongo. Dios me llamó, Dios me está hablando, yo me opongo, yo no quiero. ¡Wow! Moisés le estaba diciendo eso a el faraón, a Dios. Me opongo. Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó esa pregunta. Pero lo primero es, no voy. Y otra vez, no voy. Otra vez lo protestó. Y luego en el capítulo 4,
A ver. Sí, 1, 2. En el capítulo 4, verso 1. Éxodo 4:1 dice esto. Si le siguen, por favor. Dice esto. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Otra vez, la tercera vez protesta. Con eso te estoy diciendo, ¿Moisés era muy obediente a Dios? No. ¿Moisés quería seguir a Dios? No. Lo protestó una, protestó dos. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, no pongan el capítulo 4. Capítulo 4, por favor, verso 1. Entonces dice en el capítulo, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Eso nunca se te apareció. Nunca se te apareció. Entonces el Señor le preguntó en el verso 2, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Y luego el Señor le dice que haga milagros con esa vara. Pero la tercera vez que protesta, la tercera vez que se opone a Dios. Y luego el Señor hace milagros en ese momento enfrente de él. Y luego en el verso 10, 4:10. Dice, pero Moisés rogó al Señor. Entonces rogó al Señor. Es la cuarta oposición. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahora no puedo porque tampoco puedo hablar. Está hablando con el Señor, el creador del cielo y la tierra y de la lengua. Y le está diciendo, yo no puedo hablar. ¿Te fijas? La cuarta oposición. Y el Señor le dice, no, y si no, entonces, te voy a dar bueno, yo te puedo dar para que hables. Pero luego en el verso 13, mira lo que dice. Pero Moisés, verso 13, Éxodo 4:13, dice, pero Moisés suplicó de nuevo, la quinta vez. 3 protestas, la cuarta dice y rogó, y la quinta suplicó. O sea, Moisés quería de todas las maneras, no quería nada. Nada. No quería recibir el llamado de Dios, no quería ser enviado, no quería hacer nada. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Yo no quiero. Envía a cualquier otro. Qué tremendo. Pero ¿sabes por qué Moisés hizo todo eso? Porque Moisés no conocía a Dios. Porque Moisés conocía cómo era Dios, como su padre en la casa de Faraón, como el Faraón era. Él no quería ser así. Por eso, la semana que entra vamos a hablar que Dios se revela en el Sinaí. Se revela ahí y por fin conoce a Dios. Ve la gloria de Dios. Escucha, estuvo 2 veces en el Sinaí. La primera vez 40 días y 40 noches sin comer. Y regresó y había un becerro de oro. Rompió las tablas de la ley. Rompió ese becerro de oro y se volvió a subir. Pero cuando subió la segunda ocasión, él le dijo, muéstrame tu gloria. Y él vio a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Cuando regresó, ni se había dado cuenta, pero ahora su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había visto a Dios. Nunca más. De ahí fue el mismo. Porque había visto a Dios. No al Dios que lo había representado su Padre terrenal. Ahora había visto a Dios en una magnitud que nunca. Por eso el día de hoy, muchos podemos venir a la iglesia, pero realmente no conocemos a Dios.
lo conocemos a trasmano de nuestros padres. Y nuestros padres, por mejores que hayan podido hacer, se equivocaron. Porque todos somos malos. Amén. Entonces, por eso, para tener el concepto correcto de Dios, y vamos a terminar la semana pasada, la semana que entra, es ¿qué tiene que pasar? O sea, tenemos que Dios abrir nuestros ojos. De veras, a mí me ha dado una tristeza que a través de una pandemia personas han muerto, millones de personas han muerto. Escúchame, familiares de nosotros han muerto del virus, han sucedido tantas cosas. Y para algunos, ay, pues qué bueno que la libré. Ay, ya me vacuné. Ay, yo me estoy cuidando. Es mucho más que eso. Mucho más que una pandemia. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Sigues igual que antes? ¿O sigues más frío que antes? Me da tristeza que ahora la gente puede ir a trabajar. Ahora la gente puede ir ahora a las tiendas a comprar sus comestibles y todo eso. Pero a la iglesia, ¡ay, no me vaya a contagiar! Hipocresía. No conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios le obedece, le sigue. Por eso en esta hora termino diciéndote esto. ¿Cuál es tu imagen de Dios? Si tu imagen te la dio tu papá y tu papá fue frío contigo, entonces ¿sabes cómo eres tú con Dios? Frío. Si tu papá era ausente porque siempre estaba trabajando, ¿qué relación tú tienes con Dios? Exactamente de la misma forma que tu papá fue contigo. Es por eso de que, ¿por qué? Porque el Padre es el que da la imagen del Creador. Te voy a decir la responsabilidad número uno del Padre. Y algunos papás dicen, pues es darles nada más dinero para la esposa que los críe, que los eduque, pero yo soy el breadwinner, yo soy el que gano el pan, para que entonces, para alimentarlos y cuidarlos. No. La responsabilidad número uno como padre es darle la imagen de nuestro Padre celestial. Esa es la responsabilidad número uno, ser la imagen del Dios invisible, ahora representarlo. Pero si yo ni siquiera busco a Dios, si ni siquiera leo la Biblia, si ni siquiera oro, si ni siquiera voy a la iglesia, si todo eso es algo extra, primero es mi vida, mi gusto, mi deseo. Y Dios nos está llamando, ve a la iglesia. No, eso es para los viejitos o los que no tienen nada que hacer, o para algunos hombres dicen eso, o para las mujeres. Pero para yo no, bien machote. Yo no necesito. No has entendido. ¿Por qué piensas de esa forma? Porque así fue tu papá. ¡Wow! Entonces, esa es la imagen que tienes de Dios por los errores de tu propio padre. Pero esto es lo que el Señor está tratando de hacer en cada uno de nuestras vidas. Restaurar nuestra imagen a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es bueno y que tú y yo necesitamos de Dios. Y el día de hoy yo quiero hacer dos cosas. Número uno, que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, perdonar a nuestros papás. Y hay algunos que dicen, no, yo protejo a papá, aunque haya sido de lo peor. No, pues eres buena gente. Me llama la atención muchas veces que una persona se muere, era de lo peor, y ya cuando se muere, ya fue un santo. La persona nada más le faltaban alas para volar a la persona. Y era el diablo encarnado, la persona. Pero ya se muere y ya fue un santo. Mentiras, exageraciones. No. Todos somos malos.
Y todos necesitamos a Dios. Y tenemos que perdonar a nuestros padres. Mi papá biológico ya está en la presencia del Señor. Pero yo lo tuve que perdonar, no una vez o dos veces, muchas veces. ¿Él me enseñó a buscar a Dios? No. ¿Él me enseñó a estar en la presencia de Dios? No. Él me enseñó una religión, a que nada más fuera a la iglesia. Te voy a decir algo, cuando el Señor tocó mi vida y que yo iba todos los días a la iglesia, mi papá fue con el pastor de la iglesia para que me dijera que yo ya no fuera a la iglesia, que me corriera de la iglesia. Mi padre biológico eso hizo. ¿Por qué? Es mucho que va a la iglesia. ¿Pero por qué estaba yendo? ¿Y por qué estoy el día de hoy? Porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, a dar la imagen de ese Dios invisible. Y lamentablemente, algunas personas creen que ir a la iglesia es malo o te va a afectar. No conoces a Dios, no conoces a ese Dios tan bueno. Y por eso lo comparas con todos los ejemplos incorrectos que has visto de tu familia. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.